El ciclo se inicia como un eco apenas perceptible para la mayoría, pero cuya comprensión transforma la percepción de la realidad económica. A lo largo de décadas se ha manifestado una secuencia tan persistente como el cambio de las estaciones, a pesar de que su existencia permanece ajena al conocimiento popular. Surge entonces la interrogante sobre la razón por la cual un fenómeno de tal relevancia transcurre prácticamente inadvertido. Posiblemente, esto se deba a la aceptación generalizada de que la economía es una entidad inherentemente caótica, impredecible y, en ocasiones, volátil. Sin embargo, ¿qué sucedería si esta premisa no fuese del todo precisa? Y si, en efecto, existiera un patrón subyacente que, de forma tácita, dictara el compás de cada periodo de auge y cada subsiguiente declive. Durante los últimos 2 siglos, este patrón ha precedido a crisis que reconfiguraron el panorama global. No obstante, ha permanecido en gran medida desconocido para el público general. La cuestión de cómo un ciclo de tal precisión puede pasar desapercibido para millones de individuos se esclarece al examinar quiénes sí poseen este conocimiento. Académicos cuyas obras han caído en el olvido, inversores que dedican innumerables horas al análisis de datos históricos y economistas que se aventuran a explorar más allá de las convenciones populares. Estos individuos lograron identificar un elemento común, una constante recurrente: la transición ineludible entre épocas de prosperidad y periodos de colapso económico. Sin embargo, emerge una pregunta inquietante. Si este ciclo ha delineado tantos momentos de inflexión, ¿en qué fase nos encontramos actualmente? Podría argumentarse que la economía persiste en un periodo de crecimiento sereno, mientras otros sostendrían que su fragilidad es mayor de lo que aparenta. Determinar cuál de estas perspectivas es la acertada requiere, en primer lugar, comprender la mecánica de este movimiento de largo aliento. Se trata de un proceso que invariablemente surge tras una crisis profunda. Progresa con un optimismo gradual. Se acelera impulsado por la euforia. Se estanca en la incertidumbre y culmina, indefectiblemente, en un invierno económico que lo redefine todo. Cada fase de este ciclo exhibe sus propias características distintivas, como si la economía emitiera advertencias a aquellos capaces de interpretarlas. La cuestión es si en la actualidad se están desatendiendo estas señales. Ciertos indicadores sugieren una afirmación contundente, mientras que otros, paradójicamente, inducen una falsa sensación de tranquilidad. Es fascinante constatar que este ciclo trasciende las particularidades de un país o una política económica específica. Su fundamento reside más bien en la naturaleza intrínseca de la condición humana, en esa propensión universal a reincidir en errores una vez que las repercusiones de la última gran recesión han caído en el olvido. En caso de que este ciclo se esté aproximando a su fase terminal, ¿qué implicaciones tendría para la existencia diaria de millones de individuos? ¿Se manifestaría como un evento súbito, similar a un colapso imprevisto, o comenzaría con fisuras apenas perceptibles para una minoría? La observación de la historia ofrece claves para dilucidar esta incógnita. Reiteradamente, los grandes colapsos económicos se han originado con indicios que muchos desestimaron como meras anomalías o detalles insignificantes. Solamente con el transcurso del tiempo se hizo patente que constituían los primeros movimientos telúricos previos al sismo principal. Posteriormente emerge otra interrogante aún más intrigante. Si un cúmulo de elementos sugiere la repetición de este patrón, ¿por qué persiste la creencia generalizada de que en esta ocasión la situación será diferente? Quizás el optimismo sostenido a lo largo de los años atenúa la prudencia. O tal vez el reconocimiento de la inminencia de una fase invernal genera temor, un temor que muchos prefieren eludir ignorando la realidad. No obstante, la comprensión de este ciclo no constituye un ejercicio de pesimismo, sino de previsión. Conocer los acontecimientos y sus causas
posibilita anticipar movimientos que para otros pasarán desapercibidos. De hecho, la aprehensión de esta secuencia abre una perspectiva radicalmente diferente. La de concebir la crisis no como una aniquilación total, sino como un proceso ineludible de reinicio. Si cada invierno prepara el terreno para la llegada de una nueva primavera, ¿qué implicaciones tiene esto para aquellos que se encuentran preparados en el momento oportuno? La historia evidencia que en cada recesión significativa hubo individuos que no solo lograron sobrevivir, sino que emergieron fortalecidos, mientras otros sufrieron pérdidas totales. ¿Cuál fue el factor diferencial? ¿Poseían una inteligencia superior o simplemente demostraron una mayor atención? La respuesta, la cual se revelará a medida que esta narración progrese, es considerablemente más simple y a la vez mucho más profunda. Con el avance de este ciclo, la percepción de estabilidad comienza a transmutarse en una condición más frágil. Es un proceso sutil, prácticamente imperceptible en sus etapas iniciales. La actividad laboral persiste, los establecimientos comerciales continúan sus operaciones y los titulares de prensa aún proclaman el crecimiento. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, las tensiones se acumulan en estratos invisibles. ¿Cómo es posible que un sistema de tal magnitud se deteriore sin que la mayoría lo advierta? La clave reside en la familiaridad. Cuando una estructura ha funcionado durante años, se asume su continuidad, incluso cuando sus cimientos comienzan a resquebrajarse. La primera manifestación de este proceso suele ser la disrupción del equilibrio entre el nivel de endeudamiento y la capacidad genuina de generar riqueza. A pesar de los discursos sobre avances tecnológicos, innovación o la emergencia de nuevos paradigmas económicos, ningún sistema puede eludir una limitación fundamental. Si las obligaciones financieras se expanden a un ritmo superior al de los ingresos, la totalidad del sistema comienza a perder su estabilidad. Este desequilibrio, no obstante, no se manifiesta de forma abrupta. Permanece latente, se camufla bajo el manto de la prosperidad y se esconde tras una retórica optimista. ¿Cuál es la razón por la cual la mayoría opta por depositar su confianza en estas declaraciones tranquilizadoras? Posiblemente porque la aceptación de la realidad implicaría la necesidad de adoptar resoluciones complejas antes de que sea demasiado tarde. Durante esta fase del ciclo, las sociedades suelen adoptar la convicción de que los periodos de auge pueden prolongarse indefinidamente. Se reitera la noción de un crecimiento estable, la solidez de los mercados y la capacidad de la innovación para superar cualquier impedimento. Sin embargo, la trayectoria histórica revela que este exceso de confianza constituye invariablemente el preludio de una transformación. En el momento en que la situación económica parece demasiado favorable para ser sometida a escrutinio, es cuando más próxima se halla la transición hacia la siguiente etapa del ciclo. ¿Qué indicios podrían revelar que este umbral ya ha sido traspasado inadvertidamente? Un indicador clave es la disonancia entre la percepción ciudadana y las afirmaciones de los indicadores oficiales. Aunque las estadísticas puedan sugerir un panorama favorable, las unidades familiares perciben que sus gastos se incrementan a un ritmo mayor que sus ingresos, que el costo de los créditos se eleva y que, mes tras mes, resulta más complejo alcanzar el fin de periodo con desahogo económico. Esta contradicción fomenta una inquietud latente, a pesar de que pocos la expresan abiertamente. El ciclo progresa de manera silenciosa, y con él se gestan interrogantes cada vez más profundos que invitan a trascender la mera lectura de las cifras. En este punto, se produce un fenómeno inherente al patrón: la emergencia de pequeñas tensiones en diversos puntos del sistema. Estas no poseen la magnitud suficiente para generar una alarma generalizada, pero sí son lo bastante significativas como para alertar a un observador atento. Una corporación de relevancia,
anuncia pérdidas imprevistas. Una entidad bancaria reporta dificultades en su cartera de créditos. Una nación con un alto nivel de endeudamiento comienza a enfrentar retos para su refinanciación. Aparentemente, la operatividad del sistema se mantiene, pero cada una de estas señales es análoga a una fisura que se abre milímetro a milímetro. ¿Qué acontece cuando un número excesivo de estas grietas comienza a interconectarse? La respuesta de esta cuestión no se manifiesta de forma instantánea, sino que se desarrolla de manera paulatina. Conforme estas pequeñas fisuras se expanden, la confianza general comienza a erosionarse. Y cuando la confianza se debilita, la totalidad de la estructura económica se torna vulnerable. En este momento surge la verdadera interrogante. ¿Cuándo la tensión acumulada se transformará en una ruptura evidente? Nadie puede precisar el instante exacto. Pero la dinámica del ciclo indica que la ruptura siempre acaece después de un periodo extendido de aparente tranquilidad. Justo cuando la mayoría considera que no puede ocurrir nada grave, el equilibrio se disipa. A continuación, se despliega la etapa decisiva, caracterizada por la aceleración de los acontecimientos. Los movimientos que previamente exhibían una cadencia lenta, ahora adquieren mayor brusquedad. Los mercados reaccionan de forma imprevista. Ciertos sectores comienzan a manifestar claros indicios de agotamiento. Y aunque aún persistan voces que aseguran la transitoriedad de la situación o la inminencia de una recuperación, las dinámicas subyacentes ya se han puesto en marcha. En este punto, la evolución no depende de discursos o promesas, sino del peso real de los excesos acumulados a lo largo de los años. En medio de este escenario de incertidumbre, los individuos comienzan a formularse interrogantes que habían evitado durante un tiempo considerable. ¿Cuál será el destino de sus ahorros? ¿Qué sucederá con la fuente de empleo que siempre consideraron segura? ¿Será factible superar la turbulencia sin perder aquello que tanto esfuerzo implicó construir? Las respuestas no se manifiestan de inmediato, pero cada una se irá desvelando conforme el ciclo avance hacia su desenlace ineludible. Y cuando ese momento llegue, resultará patente que todo lo que acontezca no será producto del azar, sino la consecuencia de un proceso que se había gestado mucho antes de que se le prestara atención. Con el transcurso de los meses, la tensión acumulada empieza a evidenciarse de formas cada vez más difíciles de desestimar. Los analistas más optimistas procuran justificar cada indicio de deterioro con explicaciones técnicas, arguyendo que son variaciones normales, ajustes transitorios o meras correcciones necesarias tras un prolongado periodo de bonanza. No obstante, subyacente a esas declaraciones tranquilizadoras, emerge una sensación colectiva que no requiere de gráficos ni estadísticas para hacerse patente. Se trata de una percepción silenciosa de que algo no encaja del todo, una inquietud que se acrecienta aunque no se exprese en voz alta. Esta inquietud se acentúa cuando pilares considerados indestructibles comienzan a manifestar fragilidad. Un sector que, décadas atrás, simbolizaba estabilidad, ahora empieza a registrar pérdidas. Una empresa, tradicionalmente reconocida entre las más robustas, se ve compelida a reducir su plantilla de personal. Un gobierno anuncia medidas imprevistas para mitigar problemas que meses antes negaba su existencia. Surge entonces la pregunta de cómo un sistema tan consolidado puede empezar a resquebrajarse con tal celeridad. La respuesta se vincula directamente con la dinámica de este ciclo, que ha progresado durante años sin ser plenamente reconocido. La confianza constituye un pilar esencial en toda economía, aunque también es uno de los más vulnerables. Tiene la capacidad de sustentar expansiones notables durante periodos extensos, pero un cambio mínimo en la percepción colectiva es suficiente para transformar la totalidad del panorama. Cuando la población deja de creer en la garantía del crecimiento,
comienza a adoptar patrones de decisión distintos. Reduce gastos, pospone inversiones y acumula una mayor cantidad de dinero por precaución. Estas decisiones, al multiplicarse por millones de familias y empresas, poseen la potencia suficiente para ralentizar el sistema en su conjunto, incluso en ausencia de un anuncio oficial sobre la existencia de problemas. Simultáneamente, la intrincada red de endeudamiento que sostiene una proporción considerable de la actividad económica comienza a experimentar una tensión creciente. Los créditos que durante años fueron de fácil acceso ahora se tornan onerosos. Las instituciones bancarias endurecen sus criterios de concesión. Las corporaciones constatan que la refinanciación de sus obligaciones resulta más compleja de lo anticipado. Cada una de estas dificultades añade una nueva dimensión de presión al ciclo. La pregunta que, de forma implícita, empieza a resonar en la mente de los observadores atentos es: ¿cuánto tiempo puede sostenerse esta presión antes de que algún elemento del sistema ceda? Mientras tanto, los mercados financieros inician un comportamiento errático. Períodos de euforia inexplicable son sucedidos por descensos súbitos que carecen de justificación aparente. Para la mayoría, estos movimientos pueden parecer meras fluctuaciones. No obstante, para aquellos que disciernen el patrón histórico, representan los característicos latidos irregulares que presagian la inminencia de la transición definitiva hacia la fase invernal del ciclo. Un proceso se desarrolla bajo la superficie, y aunque aún no se manifiesta como un colapso evidente, revela de forma inequívoca que la estructura económica ha perdido su equilibrio inherente. En medio de este escenario emerge otra señal distintiva: la alteración en el tono de los discursos oficiales. Inicialmente se proclama un crecimiento excepcional. Posteriormente se admite una leve desaceleración económica. Más tarde se reconoce la presencia de ciertos riesgos, y finalmente se comienza a hacer referencia a la necesidad de prepararse para un periodo desafiante. Cada modificación en el lenguaje oficial es un reflejo del progreso del ciclo, sugiriendo que las autoridades actúan a la zaga de los acontecimientos en lugar de anticiparlos. Esta tardanza en la reacción es una constante del patrón. Se procura mantener la calma, incluso cuando el panorama ya no ofrece fundamentos para ello. A escala social, también se observa una profunda transformación. Las conversaciones diarias abandonan temáticas centradas en el consumo, los viajes o los proyectos, para enfocarse en el ahorro, la prudencia y la incertidumbre. Los individuos ya no aspiran a la expansión, sino a la protección de su patrimonio. Este cambio emocional posee tal fuerza que puede precipitar la transición hacia la siguiente etapa del ciclo, dado que cada decisión cautelosa contribuye a la ralentización de la actividad económica general. De este modo, sin necesidad de un evento dramático, la economía ingresa en un terreno inestable donde cualquier impacto puede provocar una reacción desproporcionada. Y en ese instante emerge la señal que delimita la precaria calma de la inminente ruptura. Un acontecimiento inesperado que opera como catalizador. Este podría ser el colapso de una institución emblemática, la declaración de dificultades financieras por parte de una nación o el reconocimiento de una corporación gigantesca sobre su incapacidad para cumplir con sus obligaciones. A primera vista, tal suceso puede parecer aislado. Sin embargo, en realidad, representa la culminación de años de acumulación de tensiones. Su función no es originar la crisis, sino hacer patente aquello que ya se estaba gestando bajo la superficie. Es la chispa que prende un fuego largamente preparado. Una vez que esto ocurre, la percepción pública se altera de inmediato. Aquello que antes era inquietud se transmuta en alarma. Lo que previamente era duda se convierte en la certeza de que la estabilidad ha dejado de estar garantizada. Las decisiones que habían sido postergadas durante meses se aceleran.
Los mercados reaccionan con virulencia. Las empresas revisan sus planes estratégicos. Las familias reorganizan sus prioridades. Y la economía ingresa plenamente en una fase donde todo parece progresar con una celeridad superior a la capacidad de asimilación de la población. No obstante, incluso en este momento de agitación, persisten incógnitas por desvelar y giros por manifestarse. El ciclo está lejos de haber alcanzado su desenlace definitivo, y lo que sigue resultará aún más revelador para aquellos que anhelan comprender no solo los eventos, sino también sus causas subyacentes. Cuando la agitación inicial comienza a propagarse, la cadencia de los acontecimientos deja de ser gradual. Lo que hasta hacía poco avanzaba como un goteo silencioso, se transforma en una corriente acelerada que involucra a todos, de manera voluntaria o involuntaria. Las instituciones financieras empiezan a experimentar presiones desde múltiples frentes, y las decisiones que antes podían postergarse durante meses, ahora deben adoptarse en cuestión de días. Se hace referencia a ajustes urgentes, a la implementación de medidas extraordinarias y a la imperiosa necesidad de salvaguardar la estabilidad, a pesar de que ésta ya se ha visto más comprometida de lo que cualquier actor estaría dispuesto a admitir públicamente. En esta coyuntura, la población general empieza a percibir indicios que trascienden el ámbito estrictamente económico. Las interacciones conversacionales adquieren un tono más tenso. Los establecimientos comerciales registran una menor afluencia y la proliferación de anuncios de ofertas se vuelve común, dado que las ventas ya no se concretan con la fluidez anterior. Incluso sectores que parecían inmunes a las fluctuaciones exhiben una disminución en la demanda. Es como si la totalidad del sistema hubiese adoptado un modo defensivo, reaccionando con cautela a cualquier perturbación, por mínima que ésta sea. Cada decisión individual, por insignificante que parezca, contribuye al comportamiento colectivo y acentúa la desaceleración. Simultáneamente, los gobiernos divulgan nuevas estrategias destinadas a contener la situación. Se introducen programas de apoyo, se prometen facilidades crediticias y se otorgan garantías de carácter temporal. No obstante, cada anuncio ejerce un efecto decreciente, como si la población hubiese alcanzado un punto en el que las palabras ya no son suficientes para restaurar la confianza. Este es uno de los momentos más distintivos del ciclo, aquel en que las soluciones previamente eficaces comienzan a perder su efectividad, dado que el problema ha trascendido la fase en que podía rectificarse con meros ajustes. El deterioro se hace más patente cuando sectores clave presentan estadísticas alarmantes. La producción industrial disminuye su cadencia. El consumo masivo desciende por debajo de las expectativas. Los costos financieros se disparan para corporaciones que durante años dependieron de créditos accesibles para sustentar su expansión. Y como en una reacción en cadena, estas empresas se ven obligadas a reducir gastos, renegociar acuerdos contractuales y suspender proyectos que se consideraban garantizados. Cada recorte genera nuevas repercusiones, y cada una de estas alimenta la siguiente. De esta forma, la fragilidad inicial se transforma en un problema de índole estructural. La tensión se propaga igualmente a los mercados internacionales, dado que ninguna nación opera en completo aislamiento. Los acontecimientos en una región impactan en otra, y un desequilibrio financiero puede extenderse como una onda expansiva. Los inversores, al percibir esta interconexión, reaccionan con movimientos abruptos que intensifican aún más la volatilidad. A escala global, se empiezan a cuestionar decisiones que hace apenas unos años se consideraban incuestionables. Surge la interrogante de si se confió excesivamente en un crecimiento que, por su naturaleza, no podría sostenerse indefinidamente. O si ha llegado el momento en que el ciclo, desatendido durante tanto tiempo, exige finalmente su ajuste ineludible.
En tanto estas interrogantes persisten en el ambiente, se produce un cambio sutil pero significativo. La población comienza a observar con mayor detenimiento las señales que previamente ignoraba. Un titular sobre la reducción de empleo ya no se interpreta como un suceso aislado. Un informe acerca de la caída del consumo deja de ser percibido como una mera variación mensual. Una tensión en los mercados internacionales ya no se considera un fenómeno distante. Todo adquiere una nueva relevancia y seriedad, puesto que cada pieza del rompecabezas empieza a cohesionarse con las demás. Lo que antes se presentaba como disperso, ahora forma parte de una narrativa coherente. La incertidumbre se acrecienta, no de manera explosiva, sino de forma constante, similar a un sonido cuyo volumen aumenta sin que nadie pueda silenciarlo. Las unidades familiares modifican sus patrones de conducta, reducen sus gastos, postergan adquisiciones y evitan decisiones de riesgo. Las corporaciones redefinen sus prioridades, restringen inversiones, suspenden planes de expansión y se concentran en la retención de liquidez. Por su parte, los gobiernos, conscientes de esta contracción colectiva, procuran contrarrestarla con iniciativas de escala creciente que, no obstante, ya no poseen el mismo poder transformador. Es en este punto cuando la economía ingresa en una fase crítica. La etapa en la que cualquier evento imprevisto puede funcionar como un punto de inflexión definitivo. Un simple impago, un retraso en la ejecución de un proyecto estratégico o una decisión errónea en una entidad bancaria relevante puede desatar una reacción en cadena. Esto no ocurre porque el evento en sí mismo sea de una gravedad excepcional, sino porque se produce en el preciso instante en que el sistema ha agotado su capacidad de absorber nuevos impactos. La acumulación previa de problemas convierte ese suceso aislado en el catalizador de un movimiento de mucha mayor envergadura. A partir de este momento, una sensación de urgencia se instala en todos los estratos. Los días parecen prolongarse, las decisiones se tornan más gravosas y los riesgos más patentes. Las instituciones financieras refuerzan sus mecanismos de control. Las corporaciones ajustan sus presupuestos con celeridad. Los ciudadanos procuran salvaguardar su estabilidad, aunque no siempre con la claridad sobre cómo lograrlo. Y, progresivamente, la idea de que un cambio profundo está en marcha deja de ser una mera sospecha para transformarse en una certeza colectiva. No obstante, incluso en este escenario de aceleración, aún restan capas del ciclo por desvelarse, puesto que lo que hasta el momento ha sido tensión, dudas y señales dispares, pronto cederá el paso a una etapa mucho más directa, intensa y manifiesta. Una fase que delimitará el verdadero punto de ruptura antes de que el invierno económico revele su fisonomía completa. Conforme el punto de ruptura se aproxima, la atmósfera económica se densifica, como si cada movimiento llevara consigo una resonancia previamente inexistente. La presión acumulada a lo largo de los años comienza a manifestarse no solo en las estadísticas, sino también en el comportamiento social, en las decisiones diarias y en la preocupación que impregna las conversaciones. La economía, que durante un tiempo considerable se había movido con ligereza, ahora progresa con una cadencia pesada, como si arrastrara el peso de todas las advertencias desatendidas. En esta coyuntura, los mercados financieros ya no logran disimular la tensión inherente. Los ascensos súbitos pierden credibilidad debido a su corta duración, y los descensos se manifiestan con una profundidad que supera la justificación de cualquier explicación oficial. Los inversores, que antes depositaban una confianza ciega en la solidez de sus activos, comienzan a adoptar una postura más reservada. Repentinamente, las estrategias consideradas seguras dejan de parecerlo. Las predicciones optimistas pierden su fuerza, y el discurso predominante vira hacia la cautela. Un número creciente de voces señala que los acontecimientos no constituyen una mera corrección, sino un indicio claro
de que el ciclo está ingresando en una nueva fase. Simultáneamente, las entidades bancarias y las grandes instituciones perciben una rápida transformación en su entorno. Las solicitudes de préstamos disminuyen, ya que tanto individuos como empresas prefieren eludir compromisos a largo plazo. Los impagos se incrementan de manera gradual pero constante, lo suficiente para activar alarmas internas. Se hace necesario ajustar las reservas y recalcular los modelos de riesgo. Y aunque la situación aún no alcanza la gravedad necesaria para desatar el pánico generalizado, sí es suficiente para generar una tensión permanente entre los gestores de dichos recursos. La economía real también comienza a evidenciar esta transición. Los establecimientos comerciales registran una disminución en las adquisiciones no esenciales. Las fábricas reducen sus turnos de producción. Los operadores de transporte observan un menor flujo de mercancías. Lo que previamente constituía una cadena dinámica, ahora se torna irregular. Algunos días transcurren con aparente normalidad. Otros, en cambio, revelan reducciones operativas inesperadas. Esta irregularidad es una característica clásica del ciclo en sus instantes finales de estabilidad. No representa un colapso, pero sí constituye un anuncio inequívoco de que la maquinaria económica está desacelerando de manera estructural. A escala social, y de forma casi imperceptible, la población comienza a adoptar una actitud diferente. La sensación de abundancia que caracterizó el periodo de auge se atenúa. La conversación colectiva deja de enfocarse en las oportunidades para orientarse hacia la prudencia. Las familias revisan sus presupuestos con mayor seriedad. Los jóvenes reconsideran planes que previamente se percibían como accesibles. Los trabajadores se aferran a sus puestos con mayor tenacidad, conscientes de la posibilidad de que el mercado laboral se complique en cualquier momento. Estos cambios de comportamiento no se reflejan en los titulares de prensa, pero sí delinean de forma profunda la transición hacia un entorno de menor estabilidad. Paralelamente, las tensiones a nivel internacional adquieren mayor relevancia. Naciones con economías frágiles experimentan dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. Estados cuya dependencia de la deuda externa es elevada comienzan a percibir una reducción en su margen de acción. Y países con economías robustas muestran signos de inquietud, dado que los acontecimientos globales ya no se limitan a afectar únicamente a las regiones vulnerables, sino que se extienden a la totalidad del sistema. Esta interdependencia provoca que cualquier indicio de debilidad se amplifique y se propague con mayor alcance que en ciclos precedentes. Los gobiernos procuran intervenir mediante la implementación de nuevas medidas. Algunas de estas incluyen incentivos fiscales. Otras buscan estabilizar sectores específicos que comienzan a manifestar signos de agotamiento. También se desarrollan programas orientados a la protección del empleo o al sostenimiento de empresas consideradas esenciales. No obstante, cada intento parece ejercer un impacto menor que el anterior. La economía se ha tornado menos receptiva a los estímulos, debido a que la estructura del problema se encuentra demasiado arraigada. No se trata de corregir una cifra aislada, sino de afrontar las consecuencias acumuladas a lo largo de años de excesos. En esta coyuntura, la ansiedad se propaga más allá de cualquier frontera económica. Los empresarios comienzan a interrogarse sobre la viabilidad de mantener sus operaciones en los meses venideros. Los trabajadores se cuestionan la seguridad de sus puestos de empleo. Los pequeños ahorradores experimentan dudas respecto a la mejor ubicación para sus capitales. La totalidad del sistema, desde la fábrica más modesta hasta la corporación más vasta, desde el hogar más humilde hasta el inversor más experimentado, percibe un avance hacia un territorio inexplorado. Y en este preciso instante se produce un evento que siempre prefigura el invierno económico. La percepción colectiva se altera de forma abrupta. Ya no concierne a un reducido grupo de observadores perspicaces, sino a una sociedad entera que comienza a reconocer que
que la realidad no retornará a su estado anterior. Las que hasta ese momento eran señales dispersas, ahora convergen en una única dirección inequívoca. El ciclo ha progresado demasiado para poder revertirse. No obstante, lo que sigue no es meramente el desplome súbito que muchos anticipan, sino una secuencia de eventos de mayor complejidad, donde cada acción provoca una reacción, y cada reacción, a su vez, alimenta la siguiente. Esta etapa, la más contundente y transformadora, será la que delineará el impacto real del invierno, que se avecina. En los días subsiguientes a esta súbita alteración de la percepción colectiva, el ambiente económico se torna casi irrespirable. La tensión deja de ser una impresión difusa para convertirse en una presencia constante y palpable, que acompaña cada noticia, cada conversación y cada fluctuación en los mercados. Los individuos comienzan a prestar mayor atención a detalles que antes pasaban inadvertidos, como pequeñas variaciones en los precios, declaraciones de autoridades financieras o cambios abruptos en el valor de los activos. Todo parece adquirir un significado subyacente, y cada indicio se interpreta como un posible presagio de lo que está por acontecer. A escala institucional, los bancos centrales procuran infundir tranquilidad, pero sus acciones revelan una urgencia subyacente. Ajustan las tasas de interés, anuncian modificaciones en su política monetaria y reconfiguran estrategias que durante años se mantuvieron prácticamente inalteradas. Cada ajuste se presenta como una medida preventiva, si bien el público percibe algo más: la sensación de que quienes ostentan el liderazgo también presienten que el ciclo se inclina hacia un punto definitorio. Aunque no lo reconozcan de manera explícita, su conducta demuestra que la situación demanda una atención más intensa de lo acostumbrado. Las corporaciones, por su parte, inician la preparación para escenarios que hasta hace poco consideraban improbables. Las reuniones internas se multiplican. Los presupuestos son objeto de una revisión detallada. Las proyecciones se actualizan bajo premisas más conservadoras. Los departamentos responsables de la gestión de riesgos adquieren un protagonismo inusual, dado que cada decisión puede ahora determinar la diferencia entre la estabilidad y la vulnerabilidad. Es como si cada organización, sin importar su envergadura, estuviera anticipando la inminente entrada del ciclo en una fase decisiva. Mientras estos fenómenos se desarrollan en los grandes centros financieros, la población experimenta el impacto de manera más directa. Los precios se tornan impredecibles. Algunos bienes escasean. Los anuncios de despidos ya no se perciben como incidentes aislados, sino como parte de un patrón más extenso. Las conversaciones en el ámbito familiar adquieren un tono de mayor seriedad. Se debaten los gastos, se reconsideran proyectos y se cuestionan decisiones que previamente se consideraban seguras. La sociedad en su conjunto ingresa en una etapa de análisis constante, procurando identificar indicios que señalen la proximidad de la plena manifestación del cambio. Las tensiones se intensifican aún más con la emergencia de eventos inesperados en diversos sectores. El cierre súbito de una corporación emblemática. El anuncio de que una nación relevante afronta dificultades para saldar su deuda. La bancarrota de un fondo de inversión con décadas de trayectoria. Estos hechos, que por sí mismos podrían ser asimilados en periodos de estabilidad, se transforman en catalizadores que aceleran la preocupación. Cada noticia parece confirmar que el equilibrio logrado durante los años precedentes ya no puede mantenerse. Los mercados reaccionan con una volatilidad extrema. En cuestión de horas, se producen caídas abruptas seguidas de recuperaciones igualmente veloces, como si los inversores oscilaran entre dos emociones antagónicas: el temor a la pérdida y la esperanza de que aún exista tiempo para evitar lo ineludible. Esta alternancia de picos y valles es un rasgo distintivo de la fase final del ciclo, previa al desbordamiento. Es el comportamiento arquetípico de un sistema que se balancea al borde del límite,
procurando restaurar la estabilidad ya extraviada. En paralelo, los gobiernos se enfrentan a un dilema complejo. Actuar con excesiva celeridad puede exacerbar el pánico, pero una reacción tardía podría agravar el declive. De este modo, se ven compelidos a transitar por una fina línea, donde cada decisión debe ser calibrada con máxima precisión. En ocasiones, anuncian medidas de estímulo. En otras, implementan restricciones en un intento de contener la inflación o el endeudamiento. No obstante, con cada intervención, emerge un sentimiento más profundo: la percepción de que ninguna acción es suficiente para detener el avance inexorable del ciclo. A escala social, el impacto emocional se hace cada vez más patente. Los individuos evitan contraer nuevas obligaciones económicas. Los establecimientos comerciales registran una disminución en las ventas de productos que previamente se consideraban elementos inherentes a la vida cotidiana. Las empresas de servicios observan una contracción en la demanda. Los ciudadanos adoptan una actitud más cautelosa, no solo respecto a sus finanzas, sino también en relación con sus expectativas. Es como si el ánimo colectivo se hubiese desplazado de la confianza a una prudencia casi instintiva. En medio de todas estas transformaciones, emerge un sentimiento que no había prevalecido en fases anteriores: la anticipación silenciosa. No se trata de un temor explícito, sino de una inquietud profunda que se fusiona con la certeza de la inminencia de un evento trascendental. Los patrones de comportamiento se tornan más defensivos. Las decisiones se posponen. Se aguarda, pero no con serenidad, sino con una amalgama de nerviosismo y curiosidad. La sociedad, en su conjunto, parece estar conteniendo el aliento, a la espera del momento en que la presión acumulada finalmente se transforme en una manifestación eruptiva. Y cuando la tensión alcanza este nivel, el ciclo se aproxima a su etapa más determinante, aquella en la que un único acontecimiento, por insignificante que parezca, puede desencadenar el inicio del invierno económico, un punto donde las piezas del engranaje encajan de tal forma que la transformación deja de ser gradual para volverse ineludible. Y es precisamente ese paso el que divide la advertencia del impacto, el que delimitará el comienzo de la fase más intensa y reveladora de todo el proceso. En ese preciso momento en que el sistema parece sustentarse apenas por inercia, cualquier suceso adquiere una relevancia desproporcionada. Una noticia que antes habría pasado inadvertida, ahora suscita preocupación inmediata. Un informe económico que previamente se habría cuestionado o relativizado, se transforma en motivo de alarma. La sensibilidad colectiva se exacerba hasta el punto de que incluso rumores no confirmados pueden provocar movimientos bruscos en los mercados. Esta hiperreactividad no es fortuita. Es el indicio de que la confianza, el elemento intangible que soporta toda economía, ha comenzado su desmoronamiento. La confianza, aunque ardua de edificar, es extraordinariamente fácil de perder. Y cuando un sistema en su totalidad la extravía, el comportamiento de los individuos se altera de manera sincronizada. Las decisiones que previamente se tomaban sin vacilación, ahora exigen extensas deliberaciones. Los riesgos que antes se percibían como aceptables se tornan inasumibles. Las inversiones que en otro tiempo se consideraban prometedoras, ahora son observadas con recelo. Cada movimiento subyace a un pensamiento recurrente: la imperiosa necesidad de protección ante los eventos futuros. En este entorno emerge la señal que delimita el inicio real del invierno económico. Un acontecimiento específico que opera como catalizador, no por su magnitud inherente, sino por producirse en el instante preciso en que el sistema ya no es capaz de absorber más presión. Este podría ser el colapso de una entidad bancaria regional, la suspensión de pagos de una corporación de amplio reconocimiento, una corrección abrupta en el mercado inmobiliario o incluso
la revelación de que un fondo de inversión se ha mantenido con deudas impagables. La relevancia no reside en el hecho aislado, sino en lo que simboliza, la confirmación de que las fisuras acumuladas durante años ya no pueden permanecer ocultas. A partir de este momento, las reacciones se encadenan con una celeridad que asombra incluso a aquellos que anticipaban la llegada del ciclo invernal. Los mercados responden con descensos más pronunciados y frecuentes. Las instituciones financieras refuerzan sus mecanismos de control, restringen la concesión de préstamos y exigen garantías más rigurosas. Las empresas detienen las contrataciones, reducen gastos y aceleran sus planes de ajuste. Los gobiernos convocan reuniones de emergencia para evaluar los daños y diseñar estrategias destinadas a mitigar el impacto. Cada actor, desde el más modesto hasta el más influyente, se ve compelido a actuar bajo la presión de una urgencia ineludible. La sociedad, al observar este panorama, ingresa en una fase de reacción colectiva. Las unidades familiares recortan gastos que previamente consideraban indispensables. Las adquisiciones se tornan más racionales y menos impulsivas. Los proyectos se postergan. Los ahorros recuperan una prominencia que habían perdido durante la etapa de crecimiento. Y aunque estas decisiones tienen como fin proteger la estabilidad personal, al replicarse millones de veces, terminan por acelerar la desaceleración económica. El ciclo, como lo demuestra la historia, se nutre tanto de las estadísticas como de las emociones. Mientras esto acontece, los problemas estructurales comienzan a manifestarse con mayor nitidez. Los sectores más endeudados experimentan un impacto inmediato. Las corporaciones que dependían de un financiamiento constante para su subsistencia empiezan a evidenciar signos de agotamiento. Algunas procuran renegociar sus obligaciones, otras buscan fusionarse para asegurar su supervivencia, y varias simplemente no logran mantenerse a flote. Cada bancarrota genera un efecto dominó que impacta a proveedores, empleados y consumidores, propagando aún más la tensión en todas las direcciones. Simultáneamente, los precios de los activos ingresan en una etapa de ajuste severo. Aquello que poseía un valor determinado días atrás, ahora cotiza a una fracción menor. El mercado inmobiliario, que durante años parecía inmune a cualquier declive significativo, comienza a exhibir descensos que sorprenden incluso a los más precavidos. Los inversores constatan que una porción considerable del valor que creían poseer era, en realidad, una ilusión sustentada por el optimismo desmedido de un prolongado periodo de abundancia. Los gobiernos, al constatar la aceleración del deterioro, recurren a la implementación de medidas más drásticas. Algunas incluyen inyecciones masivas de liquidez. Otras consisten en garantizar depósitos, adquirir activos en dificultad o rescatar empresas consideradas esenciales para prevenir una caída aún más pronunciada. No obstante, cada intervención suscita un intenso debate entre quienes consideran estas acciones necesarias y quienes argumentan que solo posponen lo ineludible. Lo cierto es que, con independencia de las opiniones, estas medidas demuestran que la situación ha traspasado un umbral definitivo. La población observa estas acciones con una amalgama de alivio y desconfianza. Por una parte, agradece cualquier esfuerzo por estabilizar la economía. Por otra, sospecha que la magnitud real del problema excede lo públicamente admitido. Esta combinación de satisfacción y temor constituye una parte fundamental de la narrativa del invierno económico. Es la etapa en la que la esperanza coexiste con la inquietud, generando un ambiente contradictorio que dificulta la previsión de los acontecimientos de los próximos meses. Sin embargo, un hecho se torna claro para todos. El ciclo ha ingresado plenamente en su fase de ajuste. Los eventos subsiguientes ya no presentarán la suavidad de las señales tempranas ni la ambigüedad de las advertencias iniciales. Lo que sigue será directo, contundente y transformador,
dado que el sistema requiere liberar la tensión acumulada para poder reconstruirse posteriormente. Y es precisamente en este proceso de liberación donde se revelarán las dinámicas más rigurosas, pero también las más reveladoras, de todo el ciclo económico que se ha desarrollado silenciosamente durante años. Con el progreso del ajuste, la economía ingresa en una fase donde cada jornada parece más decisiva que la precedente. Los informes que anteriormente solo inquietaban a los especialistas, ahora captan la atención de la población en su totalidad. Las noticias financieras se transforman en un tema recurrente en las conversaciones familiares, laborales e incluso en ámbitos donde la economía era un asunto marginal. La sensación general es que el suelo bajo los pies se ha vuelto inestable, y esta percepción altera profundamente el comportamiento social. En el ámbito empresarial, la presión se intensifica. Numerosas compañías constatan que los planes de expansión que parecían robustos dependen ahora de condiciones inexistentes. Inversiones multimillonarias deben ser revisadas, contratos considerados seguros son cancelados y proveedores clave enfrentan impedimentos para cumplir con sus compromisos. La coordinación entre las distintas áreas se torna más tensa, puesto que cada movimiento debe ser evaluado con sumo cuidado. Incluso las empresas más consolidadas son conscientes de que este no es un periodo para la asunción de riesgos, sino para resistir el impacto sin quedar atrapadas en el declive. Las pequeñas y medianas empresas, por su parte, afrontan la fase más ardua del proceso. Para muchas, una ligera disminución en la demanda es suficiente para precipitarlas a una situación crítica. Los propietarios se ven compelidos a tomar decisiones difíciles: reducir personal, renegociar contratos, ajustar horarios o incluso suspender temporalmente sus operaciones. Estas determinaciones, replicadas en miles de negocios, generan un efecto palpable en la economía real. Las calles pierden actividad. Los consumidores disminuyen sus gastos. La sensación de normalidad comienza a disiparse. A escala financiera, los mercados experimentan jornadas de extrema volatilidad. Un día las acciones parecen recuperarse y al siguiente sufren caídas abruptas que anulan cualquier progreso previo. Este comportamiento errático impide que los inversores hallen estabilidad, y muchos optan por retirar sus capitales o reubicarlos en activos considerados refugios temporales. No obstante, incluso estos refugios exhiben indicios de tensión, dado que el ciclo ha llegado a un punto donde ninguna categoría parece intrínsecamente segura. Las entidades bancarias, conscientes de la fragilidad del entorno, refuerzan sus protocolos operativos, se vuelven más selectivas en la concesión de créditos, revisan sus reservas y restringen operaciones que previamente realizaban sin preocupación. En ciertos casos, estas instituciones deben confrontar pérdidas originadas por préstamos irrecuperables, y esta presión adicional las obliga a buscar respaldo externo. En este clima, las instituciones financieras de menor tamaño enfrentan el mayor riesgo, puesto que su margen de maniobra es limitado, y cualquier error puede resultar fatal. Los gobiernos, al constatar estos movimientos, intensifican sus intervenciones. Aumentan la emisión de liquidez, amplían programas de emergencia, reestructuran deudas y coordinan acciones con organismos internacionales con el fin de evitar un colapso generalizado. Aunque estas decisiones buscan frenar el declive, también evidencian que la situación ha escalado a un punto donde el control se torna parcial. No es posible detener el ciclo, solo intentar mitigar su impacto. Mientras tanto, la población experimenta una profunda transformación emocional. El optimismo que prevaleció durante los años de expansión se ha disipado, siendo reemplazado por una cautela constante. Los individuos que antes formulaban planes a largo plazo, ahora se concentran en decisiones inmediatas. Las adquisiciones significativas se posponen indefinidamente. La prioridad reside en la conservación de recursos, la evitación de riesgos y la permanencia en un terreno seguro. Este cambio psicológico
contribuye a ralentizar aún más la economía, ya que cada acto de prudencia reduce el flujo monetario y debilita la actividad productiva. Y es precisamente en esta etapa cuando se desencadena un fenómeno social característico de los inviernos económicos: el efecto de contagio emocional. Cuando los individuos escuchan que en otras regiones las empresas cierran, que los mercados experimentan descensos o que los gobiernos adoptan medidas desesperadas, este temor se propaga de forma automática. No es necesario haber experimentado directamente los efectos para percibirlos. La incertidumbre se convierte en un lenguaje común que todos comprenden sin necesidad de explicaciones técnicas. En medio de esa incertidumbre, comienzan a emerger indicios más contundentes de la transformación estructural en curso. Algunos sectores colapsan con mayor celeridad que otros, particularmente aquellos que dependían en gran medida del crédito o de expectativas de crecimiento ininterrumpido. Las industrias vinculadas a la construcción, la especulación financiera y ciertos servicios altamente sensibles a la confianza del consumidor experimentan descensos abruptos. El declive de estos sectores impacta a millones de personas, lo que amplifica aún más la situación general. Simultáneamente, los gobiernos deben afrontar una presión creciente para ofrecer respuestas inmediatas. La población demanda soluciones, pero las herramientas tradicionales ya no ejercen el mismo efecto. Esto genera tensiones políticas que se superponen a las económicas, configurando un ambiente donde cada decisión es objeto de cuestionamiento y cada error es magnificado. La estabilidad institucional, que durante mucho tiempo se consideró un pilar inamovible, comienza a exhibir signos de desgaste. Y cuando la sociedad alcanza este punto de máxima presión, se produce un fenómeno ineludible: la aceleración del descenso. No se trata de una caída súbita, sino de un deslizamiento continuo en el que todos los elementos económicos, financieros, sociales y políticos convergen hacia una misma dirección. El ciclo ha ingresado en su etapa más profunda, aquella en la que no solo se ajustan cifras, sino estructuras completas. Una fase que redefine prioridades, elimina excesos y prepara el terreno para un futuro que aún no se divisa, pero que ya se encuentra en proceso de gestación. En esta fase de descenso acelerado, la realidad comienza a transformarse con una celeridad que asombra incluso a aquellos que anticipaban el progreso del ciclo. Las señales ya no son discretas ni se disimulan entre matices. Ahora son claras, patentes y en muchos casos ineludibles. La economía ingresa en una etapa donde cada semana trae consigo un nuevo acontecimiento que revela el grado de debilitamiento de la estructura que previamente se consideraba inquebrantable. Las empresas que consiguieron resistir los embates iniciales comienzan a enfrentar dificultades de mayor envergadura. Ya no es cuestión de revisar presupuestos o reducir algunos gastos, sino de adoptar decisiones que comprometen directamente su porvenir. Muchas se ven compelidas a suspender proyectos ambiciosos, despedir equipos completos o enajenar activos que consideraban parte esencial de su identidad corporativa. Las reuniones de emergencia se vuelven habituales, y cada una se encuentra imbuida de una sensación de gravedad previamente inexistente. El objetivo ya no es el crecimiento o la expansión, sino la mera supervivencia. Los mercados financieros, por su parte, abandonan toda apariencia de estabilidad. Lo que antes era volatilidad, ahora se transforma en un comportamiento caótico, caracterizado por caídas consecutivas que eliminan años de ganancias en cuestión de días. Los índices que durante un tiempo prolongado simbolizaron la fortaleza de la economía comienzan a reflejar un deterioro profundo, como si la confianza que sustentaba su valor se hubiese disipado de manera definitiva. Los inversores más experimentados reconocen que la dinámica ha cambiado por completo y que el objetivo ya no es la búsqueda de oportunidades, sino la protección frente al daño inminente. El sector bancario,
uno de los pilares principales de cualquier sistema económico, ingresa en un terreno crítico. Algunas instituciones comienzan a reconocer pérdidas significativas derivadas de préstamos impagados, mientras que otras revelan que su exposición a sectores en declive es considerablemente mayor de lo que habían admitido. Los organismos reguladores intervienen para prevenir contagios de mayor escala, pero incluso estas intervenciones dejan entrever una creciente preocupación. Las noticias sobre dificultades bancarias provocan filas en algunas sucursales, solicitudes masivas de retiros y una ansiedad generalizada que evidencia el temor a que aquello que se ha mantenido durante décadas pueda tambalearse. En paralelo, el desempleo comienza a aumentar de forma acelerada. Lo que inicialmente eran ajustes moderados se transforma ahora en despidos masivos, cierres temporales o reducciones de jornadas laborales. Familias enteras se ven afectadas y se ven obligadas a reorganizar sus vidas de manera abrupta. La disminución del ingreso genera un efecto en cadena que impacta el consumo, debilita aún más a los negocios y profundiza el declive económico. La economía ingresa en una espiral donde cada pérdida genera nuevas pérdidas, y cada recorte abre la puerta a un deterioro aún mayor. Los gobiernos, enfrentados a una presión social y económica creciente, intensifican sus esfuerzos. Se anuncian paquetes de rescate de mayor envergadura, programas de apoyo directo a las familias, medidas destinadas a sostener sectores estratégicos y acciones coordinadas con organismos internacionales. Si bien estas decisiones buscan mitigar el impacto inmediato, también revelan que la magnitud del problema ha excedido prácticamente todos los modelos previstos. La sensación de urgencia se convierte en la característica dominante del contexto político y económico. En este ambiente, la población experimenta profundas transformaciones en su relación con el dinero, el trabajo y el futuro. La noción de estabilidad se disipa, y con ella también se desvanecen ciertas expectativas que habían acompañado a la sociedad durante los años de crecimiento. Muchos adoptan una postura de contención absoluta, restringiendo los gastos al mínimo indispensable, priorizando la seguridad por encima de cualquier aspiración, y aceptando que atravesarán un periodo difícil cuyo término aún no se vislumbra con claridad. La presión emocional se intensifica y se manifiesta en diversos ámbitos. Las unidades familiares se inquietan por su capacidad para mantener su hogar. Los jóvenes se interrogan sobre la posibilidad de alcanzar metas que hasta hacía poco parecían factibles. Los trabajadores temen la pérdida de sus empleos. Los emprendedores luchan por mantener sus actividades. La sociedad, en su conjunto, ingresa en un estado de alerta interna, donde cada decisión es evaluada bajo la sombra de la incertidumbre. Simultáneamente, comienzan a emerger tensiones sociales. Grupos afectados por los despidos laborales expresan su descontento. Sectores que dependen de ayudas públicas demandan soluciones más rápidas. Comerciantes y empresarios ejercen presión para recibir apoyo. Las instituciones se ven obligadas a equilibrar demandas diversas en un momento en que sus recursos están más comprometidos que nunca. Esta tensión social, originada por el impacto económico, se extiende a la esfera política y configura un escenario aún más complejo. Conforme esta fase progresa, se hace patente que el ciclo ha ingresado en su segmento más profundo. Ya no se trata de ajustes superficiales ni de indicios aislados. Lo que acontece es una reconfiguración integral de los fundamentos que sustentaron la expansión precedente. La economía demanda una depuración total, una corrección que no puede ser eludida ni artificialmente acelerada. Y aunque este proceso es doloroso, también es indispensable para permitir que el sistema se erija nuevamente sobre una base más sólida. No obstante, antes de que esta reconstrucción pueda dar comienzo, aún restan acontecimientos decisivos por enfrentar. El ciclo no ha revelado aún su fase más rigurosa, aquella que manifiesta la magnitud real de los excesos acumulados y que pone a prueba la capacidad de resistencia de la sociedad.
Es en este tramo final del invierno económico donde se concentrarán los momentos de mayor intensidad, los declives más severos y también las lecciones más profundas que allanarán el camino hacia la siguiente etapa del ciclo. En esta fase avanzada del invierno económico, las tensiones acumuladas generan un efecto que permea todos los niveles del sistema. Las que antes eran señales dispersas, ahora se transforman en una realidad contundente que ningún sector puede eludir. La economía opera bajo una presión constante que modifica comportamientos, prioridades y decisiones con una celeridad que pocos habrían imaginado posible. Cada acción parece tener repercusiones inmediatas y cada acontecimiento adquiere un peso significativo que se percibe en los hogares, las empresas y las instituciones. Las grandes corporaciones, que al inicio del ciclo resistieron con considerables recursos, comienzan a exhibir signos de agotamiento. Algunas anuncian pérdidas imprevistas, otras admiten que sus obligaciones financieras son más difíciles de gestionar en un entorno donde el crédito es escaso y el costo del dinero se ha incrementado. Las fusiones, que previamente se interpretaban como estrategias ambiciosas, ahora se consideran movimientos defensivos para evitar la insolvencia. Las juntas directivas adoptan un tono más reservado, conscientes de que cualquier error, por mínimo que sea, podría arrastrar a la empresa hacia una situación irreversible. El sector financiero atraviesa momentos de especial delicadeza. Las instituciones de tamaño mediano y pequeño enfrentan presiones que exceden su capacidad de respuesta. Algunas buscan el apoyo de fondos internacionales, otras solicitan rescates y varias se ven compelidas a cesar sus operaciones. Estos cierres generan un efecto dominó que impacta a miles de clientes, quienes pierden acceso al crédito precisamente cuando más lo necesitan. La confianza en el sistema bancario se debilita, y con ella también se reduce la disposición del público a mantener sus ahorros en instituciones que parecen inestables. Las filas para retirar efectivo se vuelven más frecuentes, reflejando un temor profundo que alimenta el deterioro generalizado. Las empresas de menor tamaño enfrentan un escenario aún más adverso. Muchas dependen del flujo constante de ingresos para su operatividad, y cualquier interrupción las sitúa en una situación crítica. Los emprendedores deben adoptar decisiones difíciles, tales como reducir horarios, despedir empleados o incluso cerrar sus puertas de manera definitiva. En numerosos casos, estas decisiones representan el fin de proyectos gestados durante años. Cada cierre deja un vacío económico y emocional que impacta tanto a los propietarios como a sus comunidades, creando un ambiente de pérdida que se propaga con facilidad. El mercado laboral atraviesa uno de sus momentos más complejos. Los despidos masivos se convierten en una constante del panorama, y sectores completos colapsan bajo la presión del descenso en la actividad económica. Los trabajadores que han perdido sus empleos enfrentan una competencia feroz por las escasas vacantes disponibles. Quienes conservan sus puestos lo hacen con una combinación de alivio y aprensión, conscientes de la posibilidad de que la situación se modifique en cualquier instante. El desempleo prolongado impacta no solo la esfera económica, sino también el ánimo social, generando frustración, ansiedad y una sensación de vulnerabilidad que se propaga como una sombra. A escala global, las naciones con economías frágiles experimentan un impacto devastador. La depreciación de sus monedas, la disminución de sus exportaciones y el encarecimiento de su deuda en divisas extranjeras configuran un escenario que se aproxima al colapso. Algunas naciones se ven obligadas a solicitar ayuda urgente de organismos internacionales. Otras imponen medidas severas para prevenir un desbordamiento aún mayor. Este deterioro global amplifica el efecto del ciclo, dado que los problemas en un país repercuten en otros, creando una cadena de tensiones que recorre el sistema financiero mundial. En el ámbito político, las tensiones alcanzan su cenit. Los ciudadanos demandan respuestas, mientras que los gobiernos procuran equilibrar medidas económicas,
exigencias sociales y presiones internacionales. Algunos líderes pierden respaldo, lo que provoca cambios en la dirección política de la nación. Se intensifican los debates sobre la responsabilidad, la gestión de recursos y las decisiones adoptadas en años precedentes. La estabilidad institucional, que parecía inquebrantable, se torna frágil. Protestas, manifestaciones y debates encendidos se integran en la rutina diaria. La población, afectada por la incertidumbre y las dificultades económicas, experimenta un profundo desgaste emocional. Las unidades familiares reorganizan sus prioridades. Los gastos se restringen estrictamente a lo esencial. Las conversaciones giran en torno a la supervivencia, a la búsqueda de soluciones prácticas y a la esperanza de que la situación no se deteriore con excesiva celeridad. El optimismo se reduce a instantes fugaces, mientras que el realismo domina la percepción colectiva. La vida cotidiana se ve imbuida de decisiones difíciles que, adoptadas individualmente, reflejan la magnitud del ciclo en curso. En medio de este panorama sombrío, algunos sectores comienzan a adaptarse de manera gradual. Las empresas que poseían modelos flexibles o reservas suficientes logran reorganizarse. Ciertos trabajadores encuentran oportunidades en áreas que prosperan a pesar de la crisis. Las comunidades se unen para brindarse apoyo mutuo, generando pequeñas redes de cooperación que mitigan parte del impacto. Son indicios tenues, casi imperceptibles entre la tempestad, pero que sugieren que incluso en los momentos más oscuros del ciclo, comienzan a emerger los primeros movimientos hacia un equilibrio futuro. No obstante, antes de que esta recuperación pueda materializarse, aún resta enfrentar la etapa más rigurosa del invierno económico. Esa fase en la que el sistema debe liberar completamente la presión acumulada, donde los últimos excesos se disipan, donde los sectores más vulnerables terminan de ajustarse y donde la sociedad atraviesa las pruebas más exigentes. Solo después de este momento será posible identificar el inicio de un nuevo sendero, un terreno fértil que posibilitará la llegada lenta y silenciosa de la siguiente fase del ciclo. Conforme el invierno económico alcanza su tramo más intenso, la sensación de desgaste se convierte en una constante. Las estructuras que durante años se mostraron firmes comienzan a desmoronarse con mayor celeridad, evidenciando que el sistema ya no puede soportar el peso de los desequilibrios acumulados. Es una etapa en la que la resistencia es puesta a prueba cada día, y donde la fragilidad deja de ser un concepto abstracto para transformarse en una experiencia directa, visible y dolorosa para millones de individuos. Los indicadores económicos profundizan su declive. La producción industrial se reduce a niveles no observados en décadas. La actividad comercial registra cifras mínimas en sectores que previamente se consideraban inmunes. Los precios fluctúan sin un patrón definido. Algunos descienden de forma abrupta por la insuficiencia de la demanda, mientras que otros se encarecen debido a estrangulamientos en la producción, quiebras de proveedores o interrupciones en la cadena de suministro. El comportamiento general evoca las fases más rigurosas documentadas en ciclos anteriores, aquellas en las que la totalidad del sistema parecía haber agotado su energía. El mercado inmobiliario, considerado durante un tiempo prolongado como un refugio seguro, experimenta descensos aún más pronunciados. Propiedades que en la etapa de auge se comercializaban en cuestión de días, ahora permanecen meses en oferta sin recibir propuestas. Las empresas constructoras suspenden proyectos, las entidades bancarias endurecen las condiciones hipotecarias y numerosos propietarios constatan que el valor de sus viviendas ha disminuido por debajo del monto aún adeudado del crédito. Esto genera un nuevo foco de tensión que afecta tanto a las unidades familiares como a las instituciones financieras. En paralelo, el sistema crediticio ingresa en su punto de mayor delicadeza. Con la acumulación de tantos impagos, las entidades bancarias restringen casi por completo la concesión de nuevos préstamos. Esta situación paraliza sectores que dependen de la financiación, desde pequeños comercios hasta industrias completas.
La escasez de crédito actúa como un contundente freno para cualquier intento de recuperación. La economía avanza con lentitud, dado que casi nadie posee los recursos necesarios para invertir, producir o expandirse. La circulación monetaria se reduce a los niveles mínimos indispensables. La situación en los hogares refleja esta realidad con cruda exactitud. Las unidades familiares deben recurrir a ahorros que habían sido destinados a contingencias más específicas. Los gastos superfluos desaparecen. Las reparaciones domésticas se posponen. Los alimentos se adquieren con mayor prudencia. Cada decisión de consumo es evaluada como parte de un equilibrio frágil que podría quebrarse ante un movimiento en falso. Los padres se inquietan por el bienestar de sus hijos. Los jóvenes consideran la posibilidad de emigrar y los adultos mayores perciben una rápida disminución de su seguridad financiera. En los espacios urbanos, el ambiente se transforma. Los comercios vacíos, los locales clausurados y los anuncios de «se alquila» comienzan a proliferar. Lo que antes era un entorno vibrante, ahora se torna silencioso. La actividad social disminuye no por desinterés, sino por la escasez de recursos. Los individuos prefieren permanecer en sus hogares para evitar gastos superfluos. Las reuniones se vuelven más modestas. Los viajes se cancelan. La vida cotidiana se reconfigura bajo una lógica de supervivencia que impacta tanto el estado de ánimo como la economía local. A escala institucional, los gobiernos se hallan ante un desafío monumental. Se ven compelidos a ofrecer apoyo en un momento en que sus propios recursos están al límite. Los programas de ayuda social se incrementan, pero estos deben financiarse mediante endeudamiento, precisamente cuando las condiciones para acceder a crédito se tornan más rigurosas. Las discusiones parlamentarias adquieren un tono tenso. Los acuerdos se dificultan y las decisiones se retrasan. Esta parálisis política acentúa la sensación de vulnerabilidad, dado que la población percibe que sus dirigentes también se enfrentan a un terreno incierto. Las tensiones sociales continúan en ascenso. Manifestaciones espontáneas emergen en diversas ciudades. Grupos que anteriormente no se expresaban ahora demandan soluciones más rápidas y contundentes. Ciertos ciudadanos perciben que la situación les ha afectado de manera injusta, mientras que otros apuntan a decisiones pasadas como el origen del problema. Este ambiente cargado genera divisiones internas, debates intensos y un clima emocional que se amalgama con el cansancio acumulado. A pesar de la gravedad del momento, existen indicios tímidos que sugieren que el proceso de depuración está alcanzando su cenit. La economía, si bien profundamente deteriorada, comienza a eliminar los elementos más débiles del sistema. Corporaciones que no podían subsistir sin un endeudamiento constante, proyectos inviables desde su concepción y sectores inflados por expectativas poco realistas. Este ajuste, aunque doloroso, constituye una parte indispensable de la transición hacia una estructura más equilibrada. Ciertos sectores especializados comienzan a diseñar estrategias para adaptarse al nuevo entorno. No se trata aún de la búsqueda de crecimiento, sino de una reorganización fundamental. Las empresas más sólidas ajustan sus modelos operativos para funcionar con mayor eficiencia. Los trabajadores procuran adquirir nuevas habilidades que podrían resultar valiosas en el futuro. Los emprendedores identifican pequeños nichos de mercado donde la demanda se mantiene estable a pesar de la crisis. Pero aunque estos movimientos iniciales presagian un cambio futuro, el ciclo aún no ha alcanzado su punto más bajo. Resta atravesar la fase más cruda del invierno, aquella en la que la presión acumulada se libera por completo y donde la economía confronta sus impactos finales antes de poder emprender el camino hacia una nueva primavera. Es en ese último tramo donde se ponen a prueba la resiliencia, la paciencia y la capacidad de adaptación de la sociedad en su conjunto, puesto que solo tras superar ese punto será posible vislumbrar la tenue luz que marca el inicio de una reconstrucción genuina. En esa etapa final del invierno económico,
cuando ya no existe margen para mitigar la realidad, el sistema ingresa en un proceso de liberación total de las tensiones acumuladas. Es un momento en el que las últimas ilusiones de estabilidad se desvanecen y la economía se ve compelida a confrontar, sin ambages, la magnitud del ajuste pendiente. Aunque resulte riguroso, es precisamente esta fase la que posibilita que todo lo que se sostenía de forma artificial se reacomode de manera definitiva. Los mercados financieros registran algunos de sus descensos más pronunciados. Las valoraciones que durante años estuvieron infladas se desploman hasta niveles que parecían imposibles en épocas de abundancia. Las empresas que aún resistían con dificultades finalmente reconocen su incapacidad para continuar, declarando bancarrotas que semanas antes muchos habrían considerado impensables. La magnitud de estas caídas sorprende incluso a los analistas más pesimistas, pero aquellos que comprenden el ciclo saben que este tipo de ajustes tardíos suelen ser más severos, ya que ocurren después de un prolongado periodo en el que los desequilibrios se rehusaron a ser reconocidos. El desempleo alcanza su nivel más elevado. Para algunos, la pérdida del trabajo ya no representa solo una alteración en su rutina, sino un golpe directo a su identidad y a su sentido de estabilidad. Numerosas familias deben replantear desde sus cimientos su modo de vida, buscando soluciones temporales que les permitan superar los meses más difíciles. En este ambiente, las redes de apoyo comunitario adquieren una importancia esencial. Grupos de vecinos comparten recursos, se organizan para asistir a quienes se encuentran en situaciones más vulnerables y demuestran que incluso en momentos de crisis extrema pueden surgir manifestaciones de unidad. Las instituciones gubernamentales también enfrentan su prueba más significativa. La presión social alcanza niveles máximos y las decisiones deben ser adoptadas con celeridad para evitar un deterioro aún mayor. Se implementan políticas de emergencia más amplias, se renegocian deudas a gran escala y se reestructuran programas sociales para priorizar las necesidades urgentes. Aunque estas medidas no logran prevenir todos los daños, sí amortiguan los efectos más graves del ciclo, permitiendo que la estructura social no colapse por completo. Mientras tanto, el entorno global refleja el impacto generalizado del invierno económico. Las relaciones comerciales se reconfiguran, los flujos financieros internacionales disminuyen y algunos gobiernos se ven obligados a aceptar rescates externos para prevenir un colapso de mayor envergadura. Esta situación genera un escenario en el que la cooperación entre naciones adquiere una importancia sin precedentes. Aunque no siempre existe consenso, las principales economías comprenden que ninguna podrá prosperar si las demás permanecen inmersas en la crisis. En medio de este panorama de ajuste extremo, la sociedad atraviesa un proceso interno de reflexión. Con tantas estructuras inestables colapsando simultáneamente, numerosos individuos llegan a la conclusión de que la estabilidad nunca fue tan robusta como se percibía. Este reconocimiento, aunque doloroso, abre un espacio para reconsiderar prioridades, hábitos, decisiones financieras y modelos de vida. Es una etapa que depara profundas lecciones, algunas de difícil asimilación, pero todas ellas indispensables para el progreso social. Progresivamente, y de forma casi imperceptible en sus inicios, comienzan a manifestarse indicios de estabilización. Los mercados cesan su caída constante y empiezan a moverse en patrones más moderados. Algunos sectores exhiben leves incrementos en la demanda. Las empresas que lograron sobrevivir reorganizan sus operaciones con modelos más sostenibles. Las unidades familiares encuentran un nuevo equilibrio, adaptándose a una realidad menos dependiente del gasto excesivo o del crédito fácil. Aunque el rigor del ajuste persiste, la economía comienza a adoptar un ritmo más uniforme. Conforme esta fase progresa, surgen nuevas oportunidades. Lo que antes estaba sobrevalorado, ahora presenta precios accesibles.
Las inversiones que habían sido imposibles de considerar vuelven a emerger como opciones reales. Los individuos que conservaron liquidez o que lograron adaptarse durante las etapas más rigurosas del ciclo descubren ámbitos donde pueden sembrar proyectos futuros. La economía, aunque aún afectada, comienza a respirar con mayor regularidad. Las innovaciones que habían permanecido relegadas durante la crisis ahora encuentran un terreno fértil. Nuevas tecnologías, modelos empresariales flexibles y soluciones creativas emergen como los primeros brotes de una primavera económica que, si bien aún distante, comienza a anunciarse. Las sociedades que previamente solo podían concentrarse en resistir, ahora vuelven a considerar la construcción, aunque sea de manera lenta y prudente. Este proceso marca el fin del invierno económico. No implica que todos los problemas se disipen de forma instantánea, ni que la prosperidad retorne con celeridad. Su significado es que el sistema ha completado su proceso de depuración. Las deudas insostenibles han sido liquidadas, los excesos han quedado en el pasado, los sectores inviables se han ajustado, y las estructuras más sólidas se mantienen, preparadas para iniciar una nueva etapa. El ciclo, una vez más, concluye su trayectoria para iniciar una nueva. Aquello que en su momento representó destrucción ahora abre espacio a la creación. La incertidumbre se transmuta en aprendizaje. El temor se transforma, gradualmente, en posibilidad. La economía emprende su recuperación desde una posición más realista, más estable y más acorde con sus capacidades genuinas. Y así, tras el periodo más sombrío, la tenue luz de la siguiente primavera comienza a manifestarse. Es un recordatorio de que ningún invierno económico es perpetuo, de que cada ciclo posee un propósito y de que cada declive, por doloroso que resulte, prepara el sendero para un renacimiento ineludible. Aquí finaliza la narración del ciclo, un relato que no solo describe una serie de eventos económicos, sino también la inherente capacidad humana para resistir, adaptarse y, en última instancia, reconstruir. La crisis se erige como un punto de partida, no como un desenlace, confirmando que, incluso tras el invierno más riguroso, siempre se produce un nuevo comienzo.